La falta de psiquiatras, de centros hospitalarios, de camas y de recursos son los principales aspectos que preocupan al Consejo de Bogotá en torno al tema de salud pública y de salud mental en Bogotá. Por eso hablamos con el concejal Nelson Cubides y con el concejal Roger Carrillo en torno a estos temas, y estas son sus opiniones y sus propuestas para mejorar el sistema de salud mental en la Comenzando este año, yo lideré un debate de control político aquí en el Consejo, y de las reflexiones que hacíamos era la inminente necesidad de reformar la política pública. Hay una política pública que está vigente desde el año 2015, es muy reciente, hasta el año 2025, pero creíamos que tenían unos vacíos todavía muy representativos, especialmente relacionados en la reinserción que debe tener la persona que ha tenido algún tipo de problema de salud ocupacional o salud mental, poderlo reincorporar, pero adicionalmente desestigmatizar a las personas que en algún momento son o han sido diagnosticados con este tipo de situación. Digamos que el procedimiento que se tiene es que como concejales hacemos el control político, hacemos la evidencia, presentamos la información a la Secretaría de Salud y a las demás secretarías para que coordinen el tema. Nosotros tenemos que dar un tiempo prudencial porque esta reformulación y estas iniciativas no se hacen de la noche a la mañana y no necesariamente tienen que acogerlas los miembros del despacho, simplemente son digamos unas alternativas que nosotros presentamos, y lo que sí necesitamos ver es que la ejecución que está dentro del plan se cumpla. Le hemos pedido al señor secretario de Salud y a la administración distrital la necesidad de implementar una política pública más consistente para contrarrestar los problemas que se presentan en materia de salud mental. Mire, hay cifras alarmadoras. Se dice que el 80% de la población sufre algún problema de trastorno mental. Y en Bogotá se concentra en una población que va entre los 16 y los 48 años. Quiere decir esto de que estamos en un riesgo de unos problemas mentales que tienen que ver con psicosis, que lleva inclusive al suicidio de muchos jóvenes en la capital de la República. Hoy por hoy, la administración distrital, digamos, no está haciendo lo que debiera hacer, ¿sí? Y es trabajar mucho más en investigación, es trabajar de manera articulada con los hospitales y, por supuesto, hay que revisar también con las oficinas de integración social que tienen que ver con atención a la niñez, con atención a la familia. Usted cada vez más escucha en noticias y en periódicos cómo la violencia intrafamiliar se ha venido disparando, cómo los casos de suicidio. Mire el informe que sacó la Asamblea Mundial de Salud, donde decía que al menos el 12% de los adolescentes tenían algún tipo de problema de salud mental y el 6% tiene ideas suicidas, y de ese 6% el 37% ha intentado suicidarse. Lo que quiere decir es que es un tema absolutamente dramático que viene en aumento y que es un tema que nos han venido resolviendo, que no es un tema exclusivamente con dinero. Aquí hay un tema que se llama atención primaria de salud, y es que tanto nosotros somos capaces de prevenir esas situaciones antes que poderlas lamentar. Eso quiere decir que no debemos medir las cifras únicamente con la inversión que tenga la Secretaría de Salud, sino también a través de lo que invierte la Secretaría de Educación para evitar que los jóvenes y adolescentes tengan algún tipo de problema. También es necesario aumentar el número de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras por habitante, fortalecer los servicios de apoyo de la salud mental. Bogotá tiene hoy 3.8 trabajadores del área de salud mental por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra muy baja comparada con otros países que tienen por lo menos promedios de 9 y de 10, ¿no?, trabajadores por cada 100.000 habitantes. Entonces, tenemos que trabajar también en tener mucho más especialistas de la salud mental, ¿cierto?, para que trabajen en hospitales y para que trabajen también en instituciones de educación. Lo más importante en este momento es que las grandes centrales de hospitales públicos en Bogotá no tienen las unidades psiquiátricas suficientes para atender estos casos. Es decir, una persona puede ser diagnosticada con un estrés postraumático o con cualquier otro tipo de situación que pueda tipificarse como una enfermedad mental, pero no existen los hospitales suficientes ni las unidades de psiquiatría. Entonces, hay hospitales como por ejemplo el de Mason o Vista Hermosa que comparten, por ejemplo, un psiquiatra, es decir, tienen medio psiquiatra, medio tiempo para cada uno de ellos,
lo cual hace que sea casi imposible poder llegar a atender los grandes casos. De hecho, documentado entre el año 2015 y 2016 hubo 1,5 millones de diagnósticos que tenían que ver con enfermedades mentales en Bogotá, lo que quiere decir que es una población que viene en aumento, pero no va a tener la suficiente capacidad de enfrentarse en la medida en que un médico general no puede tomar las decisiones adecuadas para eso. Eso fue otro de los aspectos. Sin embargo, la administración tiene, digamos, la argumentación en el sentido de que no hay los recursos suficientes para tener a estos psiquiatras. Sin embargo, estos son de los temas que estamos debatiendo. Tenemos que tener un diagnóstico mucho más amplio, ¿sí? Yo creo que hay que trabajar en tener una información mucho más relevante de cuáles son los trastornos más recurrentes que generan problemas graves de salud mental en la capital de la República. Eso yo creo que no lo tenemos hoy en la capital de la República. Y mientras no tengamos ese diagnóstico, pues por supuesto que no podemos formular una política pública, ¿cierto?, orientada que contrarreste cuáles son esos elementos determinantes de la salud mental. El problema de la salud en Bogotá y de la salud mental no es un tema exclusivo de la salud mental, es un problema global. Pero lo más importante que nosotros esperamos es que se cumpla lo que está establecido por Naciones Unidas, y es que todos los ciudadanos tenemos el derecho no solamente a una salud física, sino también a una salud emocional, y que las relaciones significativas entre ciudadanos permiten construir una mejor ciudad y una mejor nación. Y en eso es donde nosotros nos hemos descuidado, porque como señalé, todas las estadísticas muestran el crecimiento, pero no es un problema que se debe atender exclusivamente desde la atención final de salud, sino qué pasa con la prevención, y es donde nosotros creemos que la atención de jóvenes y niños y adolescentes es la clave determinante. Vamos a trabajar en dos direcciones. La primera, en presentar un proyecto de acuerdo para crear esta institución especializada. La segunda, en ejercer un control político más riguroso, ¿sí?, para que la política pública, para que se le dé cumplimiento a la ley, y por supuesto para que se aterrice en la implementación de acciones mucho más eficaces, mucho más contundentes, que permitan ir contrarrestando los problemas de salud mental en la capital de la República.